Buenas generales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta guía, la guía de cómo jugar a Malifaux. Y bien, hoy vamos a tratar algo crucial que es el tema de los duelos, ¿vale? En el transcurso del juego, en el transcurso de la batalla, nosotros los jugadores utilizaremos el mazo de destino, el mazo de cartas, para determinar el resultado de los posibles duelos que puedan suceder durante la partida, ya sean posibles acciones de ataque o acciones tácticas que puedan modificar alguna miniatura, etcétera, etcétera. Pero antes de meternos en el duelo en sí, me gustaría dejar claro algunos conceptos importantes que puede que salgan más adelante. Empezamos por el revelar cartas. Cuando se revela una carta de destino, normalmente se muestra a ambos jugadores. Si después de revelar una carta no se especifica ni por la acción ni por términos de juego dónde va a ir esa carta, la enviaremos a la misma pila de donde la hemos sacado. Si era la pila de descartes, la devolvemos a la pila de descartes. Si era la pila del mazo de destino, pues a la pila del mazo. Además, si se revelan del mazo múltiples cartas a la vez, devolveremos al mazo correspondiente todas esas cartas en el mismo orden como las hemos sacado. Es decir, no las podemos mezclar, ¿vale? O sea, tal cual han salido tienen que volver. Si un efecto permite que un jugador mire una carta, trataremos esta acción igual que un revelado de cartas, con la excepción de que solo ese jugador podrá ver la carta que ha sacado. El otro concepto importante que me gustaría recordaros es el tema de los volteos. Bien, los volteos se utilizan para generar resultados aleatorios. Entonces, cuando se requiere un volteo, el jugador activo revelará la carta superior del mazo de destino, generando con ello un valor numérico y un palo que nos servirán para resolver el conflicto. Si se requiere voltear varias cartas a la vez, por efectos de modificadores del juego, lo que sea, solo colocaremos una carta en la zona del conflicto, en función de si es la peor, la mejor, lo que convenga en esa situación. El resto de cartas se descarta a la pila de descartes. Se entiende, por lógica, que si el modificador de volteo es positivo, colocaremos la mejor de las cartas, y si el modificador es negativo, colocaremos la peor. Algunas veces, por situaciones del juego, nos obligarán a revoltear una carta. Entonces, cuando esto pase, el jugador descartará la carta que estaba en la zona de conflicto y colocará una nueva carta volteándola del mazo. Otro concepto que no ha salido hasta ahora y que es importante es el tema de los perfiles variables. Bien, algunos efectos del juego nos requerirán un perfil variable para determinar un resultado. Por ejemplo, una curación que nos diga que curamos 1, 2 o 3. Bien, pues para hacerlo, dividiremos el resultado del volteo en 3 rangos. Y el valor de la carta volteada pues nos dará el resultado. De manera que conseguiremos un resultado débil si sacamos un valor de 1 al 5, un resultado medio si sacamos del 6 al 10, medio o moderado, y un resultado grave si sacamos 11 o más. Importante decir aquí que esta acción no se puede burlar, luego ya veremos lo que es burlar. Por último, los modificadores del mazo, ¿vale? Que esto tampoco lo habíamos hablado hasta ahora. Los modificadores del mazo se usan para ajustar la suerte de los personajes en juego, ¿vale? Que puede ser beneficiada o perjudicada según ciertas circunstancias del entorno, la situación, etc. Hay dos tipos de modificador, está el positivo y el negativo. Cada uno de estos iconos son apilables y uno cancela el otro. De manera que si tenemos un modificador positivo y uno negativo, el volteo pues se quedará en un volteo simple, un volteo sin modificadores. Y si tenemos dos modificadores negativos y uno positivo, pues un positivo anula un negativo, nos quedaríamos con un modificador negativo. El número de modificadores determinará cuántas cartas tendremos que voltear en nuestro duelo. Así que si de normal volteamos una carta, con un modificador voltearemos 2. Con 2 modificadores voltearemos 3. Con 3, 4. Y así, bueno, hasta 4 porque no se pueden voltear más de 4 cartas, ¿vale? Entonces, si el modificador es negativo, si hemos sacado un doble negativo,
sacaremos 3 cartas, ¿vale? O sea, voltearemos 3 cartas y pondremos en juego la peor de esas 3 cartas, ¿vale? Un 4, un 7 y un 10, sacaremos el 4. En cambio, si es positivo el modificador, si tenemos un positivo, sacaremos 2 cartas, ¿vale? La normal más una carta por cada modificador. Y escogeremos la carta que más nos interese, ¿vale? Lo normal será que escojamos la carta más alta. Pero bueno, si por lo que sea nos interesa un palo en concreto y la carta del medio pues ya nos está bien, pues cogeremos la carta que nos venga bien en cada caso, ¿no? En función del resultado, o sea, del valor numérico, del palo, lo que sea. Hay una excepción que es el tema de los jokers, ¿vale? Ante este tipo de volteos, ya que si sacamos varias cartas a la vez y una de ellas es un joker, la carta válida siempre será el joker. Da igual si el modificador es positivo o negativo, lo que sea. Rizando más el rizo todavía, si sacamos los 2 jokers, el que tiene preferencia es el joker negro. Decir, ya lo he dicho, que el máximo de cartas que podemos voltear en un duelo es de 4, ¿vale? O sea que con un máximo de 3 modificadores, pues tanto en positivo como en negativo, pues ya el resto de modificadores ya no nos valen para nada. Para anular el modificador en negativo, o sea, al contrario, se entiende, pero o sea, si tenemos 3 positivos, el cuarto positivo ya no nos sirve para una quinta carta. Vamos a poner un ejemplo en el que un jugador tiene doble positivo como modificadores, ¿no? Entonces, como tiene doble positivo, el jugador voltea 3 cartas y saca un 4, un 7 y un 10. Lo normal será, lo dicho, ¿no? Que el jugador se quede con la carta del 10. Pero imaginaros que la carta del 7 tiene impreso el palo de máscaras y le interese para el trigger. Luego veremos lo que son los triggers. Entonces el jugador puede decidirse por el 7, ¿vale? Se queda el 7, descarta el 4 y el 10, ¿vale? Y se queda ahí con sus 7 de máscaras. En cambio, si los modificadores hubieran sido negativos, ¿vale? O sea, doble negativo, hubiera volteado igualmente 3 cartas, hubiera salido el 4, el 7 y el 10, pero se hubiera tenido que quedar con el 4, ¿vale? Y recuerdo, tanto en positivo como en negativo, si sale un joker, nos quedamos el joker. Otro concepto importante es el de burlar el destino, ¿vale? Algunas veces el volteo de una acción pues no saldrá como nosotros queremos, ¿no? O sea, saldrá mal. Y es en esas ocasiones en las que Malifaux te brinda la opción de burlar ese volteo con nuestra mano de destino, formada por 6 cartas que solo podemos ver nosotros. Entonces, después de voltear una carta, o 2, 3 cartas, tener una carta en la zona de conflicto, podemos bajar una carta de nuestra mano para sustituir la carta en curso, que irá pues a la pila de descartes. No obstante, no podremos hacer esto si en nuestro volteo teníamos uno o más modificadores negativos, ¿vale? Esa es una gran pega de los modificadores negativos. Entonces, tanto el jugador que ataca como el que defiende podrán burlar, ¿vale? Esto es importante también. A la hora de burlar, el jugador que está perdiendo en el duelo es el que lo hará primero, y el otro jugador lo hará después, una vez el primer jugador que burlaba haya burlado o declinado la opción de burlar. Y solo tendremos una oportunidad para burlar, por acción y por jugador, ¿se entiende? Por ejemplo, si nosotros estamos perdiendo en el duelo y decimos no burlar, puede ser que nuestro rival sí burle, aunque ya estuviera ganando, para aumentar esa diferencia, ¿vale? Como nosotros ya hemos declinado la opción de burlar, ahora no podemos burlar, ¿vale? O sea, ya habíamos perdido nuestra oportunidad de burlar, que en este caso era antes que nuestro rival porque estábamos perdiendo. Hablemos ahora de los jokers, porque todas estas reglas que os he citado las modifican completamente, ¿vale? Bien, pues los dos comodines funcionan diferente al resto de cartas de la baraja. Empecemos por el Black Joker. El Black Joker de entrada tiene un valor de 0 y no tiene ningún palo, ¿vale? O sea, no tiene ningún palo impreso. Además, contaría, en el caso de rangos, como una carta débil. Independientemente de los modificadores del destino, si el Black Joker sale en un volteo,
el jugador deberá elegirlo obligatoriamente. Aunque los modificadores fueran positivos, aunque fuéramos a la mejor de las 3 cartas, deberemos quedarnos el Black Joker. Y además no podremos burlar el destino. Además, si aparece en un volteo variable que involucre números, como por ejemplo pues una acción de curar o de atacar, lo que sea, de hacer daño, el Black Joker siempre causará 0, ¿vale? Y además no podrá ser modificado. Y en el caso de daño, para ser aún más concretos y más específicos, si el resultado tuviera explosión, no podríamos aplicar esa explosión, ¿vale? Ya cuando veamos los efectos veremos qué es la explosión. Por otro lado tenemos el Red Joker, ¿vale? La carta chachi, la carta buena de la baraja. El Red Joker tiene un valor de 14 y tiene un palo a elección del jugador. O sea, nosotros elegimos qué palo queremos que tenga el Red Joker. Contaría como una carta severa y siempre se puede elegir durante un volteo, incluso si hay una o más cartas reveladas por modificadores negativos. Además, si el Red Joker se voltea en un duelo opuesto, será nuestro rival el que no pueda burlar el destino. Por último, si aparece en un volteo variable que involucre números, pues lo dicho, ¿no? Como causar daño, intentar curar una miniatura. El resultado del Red Joker será como si fuera un severo con un +1, ¿vale? O sea, severo causa 3, pues el Red Joker causaría 4. Por último decir, que creo que ya lo he dicho antes, que si en un volteo de varias cartas sacamos el Red Joker y el Black Joker, siempre deberemos escoger el Black Joker. Y es que, como se suele decir en Malifaux, pues bad things happen. Bien, pues explicado todo esto, vamos a por los duelos, ¿vale? Que es la mecánica que enfrentará en la mayoría de situaciones a nuestras miniaturas, una contra la otra. Malifaux utiliza los duelos para resolver la mayoría de conflictos. En un duelo, un modelo utiliza su estadística relevante contra otro número, ¿vale? Ya sea una tirada enfrentada con una miniatura enemiga o, por ejemplo, una tirada necesaria que implique nuestra acción. Todos los duelos implican voltear cartas y agregar su número a la estadística relevante para tener una cifra final. Por ejemplo, si nosotros en una acción tenemos que hacer un duelo de defensa, pues sumaremos el volteo de la carta a nuestra defensa, dándonos un resultado final. Si un duelo no tiene un perfil de resistencia, lo traeremos como un duelo simple. Por ejemplo, un duelo que implique darse a sí mismo un estado positivo, un estado alterado positivo. Es algo que nadie puede impedir. Entonces, nosotros volteamos, sumamos nuestra característica y si llegamos a la dificultad, lo realizamos. En cambio, si un duelo tiene un stat de resistencia, entonces lo trataremos como un duelo opuesto. Los duelos opuestos implican dos modelos diferentes. Cada modelo hace un volteo y tras determinar su resultado final, compararemos los resultados para determinar cuál es el vencedor de los dos. En caso de empate, la miniatura que realiza la acción siempre será la vencedora frente a la que defiende. Podemos hacer duelos con miniaturas amigas, ¿vale? Para ciertas circunstancias que nos puedan interesar. Bien, pues si dos modelos amigos están en un duelo opuesto, la miniatura que defiende puede elegir ceder antes de voltear cualquier carta. Es decir, no volteo ninguna carta y me dejo hacer, pierdo el duelo, ¿vale? La que ataca sí que tendrá que voltear. Si no lo hacemos, el primer volteo será el del modelo atacante y luego con la misma baraja voltearemos la defensa, ¿no? el stat del modelo defensor. Para que quede más claro en el juego, cada vez que realicemos un duelo de una característica específica, diremos que es un duelo de dicha característica. Por ejemplo, un duelo de voluntad. Lo mismo pasará cuando hagamos un duelo de cuerpo a cuerpo o de disparo, ¿vale? Que serían acciones. Bien, pues para realizar un duelo seguiremos estos pasos que voy a citar ahora. Primero de todo, aplicaremos los modificadores al duelo para saber si el volteo es simple, positivo o negativo. Además, antes de voltear cualquier carta,
es cuando podremos gastar piedras de alma para recibir bonificadores positivos o palos para la carta para declarar triggers. El jugador que ataca declarará primero si gasta piedra o no, y entonces el jugador que resiste será el siguiente en declararlo. Después de esto voltearemos las cartas del mazo de destino, dejando en la zona de conflicto la carta que combatirá en función de los modificadores en curso. Con esto tendremos un resultado junto a nuestra estadística relevante, ¿vale? Sumándolo. Ya sabiendo el resultado, burlaremos la suerte desde nuestra mano. El jugador que está perdiendo será el primero en declarar si burla y luego el jugador que había ganado el duelo. Una vez dada la opción de burlar o no, determinaremos el vencedor del duelo, aplicando al volteo la característica en curso para saber el resultado final y con ello el vencedor del duelo. Os recuerdo que en caso de empate, el jugador que declara la acción es el vencedor y que el que defiende pues, es el perdedor. Una vez determinado el vencedor, declararemos triggers o disparadores, en función del palo o palos requeridos para hacerlo. Esto tanto lo puede hacer la miniatura que declara la acción como la que defiende. Y por último, determinaremos el resultado del duelo, aplicando el daño, la sanación o efecto resultante. También aplicaremos los triggers declarados en el paso anterior. Bien, pues vamos a ver qué es esto de los triggers, ¿no? Un trigger es un efecto adicional que se activa en un duelo. Para declarar un trigger deberemos tener activos en el duelo el palo o palos especificados en el propio trigger, ¿vale? Esto lo encontraremos al lado del nombre del trigger. Podemos conseguir los palos de distintas maneras. Los podemos conseguir del propio volteo de la carta, especificar que solo vale el palo de la carta que está en la zona de conflicto, las descartadas no las podemos usar para ello. Lo podemos encontrar en el propio stat impreso en la carta, incluso pues gastando piedras de alma, etcétera, etcétera. Bien, tenemos dos tipos de trigger, el trigger de la acción y el trigger de la resistencia. Empecemos con el trigger de acción. Bien, estos están vinculados a la acción específica y solo se pueden usar cuando realizamos esa acción. Se encuentran justo debajo del texto de la acción y tienen especificados el palo o palos necesarios para declararlos. Es importante recalcar que los triggers de acción están sujetos a todos los efectos y habilidades en curso. Por ejemplo, si la miniatura objetivo es incorpórea o tiene escudo +1 o si nuestra miniatura tiene bonificadores positivos al daño. Entonces voltearíamos dos cartas incluso en el trigger. Un ejemplo de trigger de acción sería la de oleada, en la que nos dice que necesitamos un libro en el duelo y el efecto es el de robar una carta para nuestra mano de destino. Veamos ahora los triggers de resistencia. Los triggers de resistencia están citados en la parte frontal de la carta de nuestra miniatura, en el área de habilidades, e incluso es posible que en la zona de stats de nuestra miniatura tengamos impreso el palo requerido, ¿vale? Que esto ya es un must que es muy bueno para poder activar ese trigger. Bien, pues ese trigger se puede usar cuando el modelo está involucrado en un duelo y en el que deba defenderse con el atributo afectado por el trigger, ya sea defensa, voluntad, lo que sea. Evidentemente, para declararlo, debemos poder optar al palo requerido en el trigger, es decir, si en nuestro volteo de defensa no teníamos la máscara y tampoco la teníamos impresa en la carta de la miniatura, pues no podemos optar al trigger, es de lógica. Decir por último, ¿vale? Y esto ya es mucho más específico, que los triggers de resistencia no se pueden declarar si el modelo que tiene el trigger es atacado por una acción generada por nuestra propia acción de disengage, de destrabarse sería. Vamos a ver un ejemplo de trigger defensivo. Por ejemplo, tenemos el trigger de chillido. Nos dice que se declara cuando resistimos con defensa o con voluntad y que requiere el palo de máscaras. Además, solo se puede declarar cuando nos ataca un modelo enemigo. Y el texto nos dice
que una vez resuelta la acción de ataque, este modelo puede moverse hasta 3 pulgadas. Los triggers, además, para activarse, pueden tener un coste adicional. Adicionalmente al palo requerido, un trigger puede pedirnos un coste adicional para que sea activado, por ejemplo, descartar una carta de nuestra mano. Este coste aparecerá en cursiva al lado del palo requerido. Especificar que si el coste del trigger es hacernos daño y ese daño es suficiente como para matar nuestra propia miniatura, no podremos declarar el trigger, es decir, no nos podemos autosuicidar, no se permite, ¿vale? Por último, el tema de las restricciones especiales. Además del coste añadido, podemos tener otro texto en cursiva, que son las restricciones especiales. Bien, pues solo podremos declarar el trigger defensivo si se cumplen estas restricciones, como en el ejemplo que hemos visto antes de solo enemigos. Pues solo podremos declarar el trigger si nos ataca un enemigo, no si nos ataca una miniatura amiga. Y bien, ¿cuándo se activan los triggers? Porque estamos hablando de si trigger ofensivo, trigger defensivo, ¿cuándo se aplica primero uno, después el otro? Para poder realizar correctamente la secuencia de todos los triggers, estos tienen una estructura de sincronización que está escrita en su texto. Bien, vamos a ver qué casos hay. El primer caso que tenemos es el de inmediatamente. Estos triggers se resuelven en el momento que los declaramos. A menudo modifican el duelo en sí mismo, de alguna manera, por ejemplo, dando positivo de volteo al daño. Otro caso es el de cuando resolvemos. Estos triggers se efectúan cuando resolvemos la acción. Estos pueden modificar los efectos o añadir efectos adicionales a la acción, etc. Pero solo pueden activarse si la acción se resuelve con éxito. Además, cualquier efecto nuevo aplicado por el trigger se resuelve después de los efectos propios de la acción, a no ser que el trigger especifique lo contrario. Otro caso es el de después de matar. Este trigger se resuelve solo si la miniatura objetivo muere como resultado de la acción propia. Y es que el trigger se ejecuta una vez la miniatura ya está muerta, no antes. Siguiente caso, después de resolver. Estos triggers se resuelven después de completar la acción, indiferentemente de si la acción ha tenido éxito o no, pero solo si el modelo que había realizado la acción sigue en juego. Si por lo que sea ha muerto o está bajo tierra o lo que sea, no se declara. Bueno, sí se declara, pero no se ejecuta el trigger. Si el trigger declara como objetivo además un modelo que ya no está en juego, porque ha muerto por la acción, lo que sea, tampoco podrá realizarse. Y por último tenemos el caso de después de tener éxito. Estos triggers se activan después de completar la acción, pero solo si el modelo que realizó la acción tuvo éxito en el duelo y sigue en juego. De nuevo, si el trigger declara como objetivo un modelo que ya no está en juego, tampoco podrá realizarse. Por último, decir que si un trigger no tiene listada su secuencia de activación, pues lo resolveremos como si tuviera escrito el después de tener éxito. Bien, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo espesito, ¿vale? Esto en juego es mucho más claro, mucho más sencillo de ver, pero bueno, era importante dejar todos los casos citados, dejar todos los casos listados en esta sección para que no haya dudas, ¿no? En caso de que nos encontremos un caso específico, poder ir a buscarlo y resolverlo. Vale, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, compartir lo que sea. Y si tenéis algún tipo de duda, pues me la dejáis en la zona de comentarios. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego, generales.